Hay algunas cuestiones técnicas, desde cuándo empieza a regir el decreto. Como no pone fecha en el decreto, se entiende que deben pasar unos 8 días, así lo dice la reglamentación. Al 8º día de su publicación entraría en vigencia, días más, días menos, sí. El decreto entra en vigencia. Y después lo que se prevé es que el jefe de gabinete, de ministros personalmente, y dentro de los 10 días, somete la medida a consideración de esa comisión bicameral permanente, y que después de esa comisión se eleve su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento. Bueno, el tema es, como contábamos hoy, que tienen que rechazar las 2 cámaras para que no entre en vigencia. Y que los derechos adquiridos durante ese tiempo, porque el decreto, el decreto entra en vigencia y después lo ratifica o no el Congreso, ¿no? Lo que ocurra, ponele los acuerdos que se celebren durante ese tiempo que el decreto está en vigencia, genera derechos adquiridos. Lo digo a propósito por toda esta discusión de lo que se compra y se vende, qué sé yo, la ley de tierras, por ejemplo, lo que pase con las empresas públicas y demás. Vamos a consultarle sobre esto al entrevistado que tenemos en línea, Eduardo Barcesat. Muchísimas gracias por recibirnos, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien. Estamos tratando de entender los pasos legales, digamos. Hay que convocar a la bicameral, hay que mandar el decreto, tienen que rechazarlo sendas cámaras, una cámara baja, la cámara alta, para que no entre en vigencia. Si uno lo aprueba, lo ratifican, eso es lo que sucede. Y me quiero detener en esto, que es lo que puede ocurrir desde que el decreto rige hasta que las cámaras decidan, hasta que el Congreso decide. Si se avanza en la privatización de una empresa, si se avanza en ventas de tierra a extranjeros, etcétera, después no hay marcha atrás. Perdón, mi lectura es la siguiente. No hay que darle ninguna forma de andamiento a este valorado decreto de necesidad y urgencia. Lo que corresponde es que ambas cámaras del Congreso de la Nación se autoconvoquen y dispongan un proyecto de ley que tenga un solo artículo, que anula por su nulidad absoluta e insanable el decreto número tanto publicado en el Boletín Oficial de tal día. Segundo, comuníquese. No hay que crear la bicameral para esto, porque esto excede todo marco de legitimación constitucional. Es un engendro absolutamente inasible en el derecho. La Constitución lo dice claramente en el artículo 99, el inciso 3º, segundo párrafo, que el Poder Ejecutivo Nacional, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas. Y no hay ninguna situación de necesidad y urgencia, porque el Congreso estaba ya funcionando, porque tuvo que designar sus autoridades, las comisiones, etcétera, de manera que no había ninguna justificación para omitir el trámite normal de debate y sanción de las leyes. Así que el artículo tiene que ser uno solo e inmediato, y en cuanto a eso de si genera o no genera derechos adquiridos, tenemos que decir que este decreto tan burdo, tan torpe, ni siquiera establece cuál es su fecha de entrada en vigencia en el articular. Claro que alguno podrá decir que es después, por aplicación del Código Civil, que es después de su publicación en el Boletín Oficial. Pero como es un engendro inconstitucional, creo que no conviene de ninguna manera dar esta lectura. Lo que corresponde es que el Congreso de la Nación es el que tiene la competencia primero para examinar cuando ha habido un desvío de poder respecto de la emisión de leyes, corrija en el sentido de tumbarlo, no que le enmiende la plana, tumbarlo por su manifiesta inconstitucionalidad, porque este es un acto de violencia institucional, tal como lo califica el artículo 36 de la Constitución Nacional, y no solamente establece la nulidad absoluta e insanable de estos actos de violencia institucional, sino que establece la imprescriptibilidad de la acción y patrimonial respecto de los autores y partícipes, la inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública,
y aparezca la descalificación histórica del artículo 29 de la Constitución de infames traidores a la patria. De manera que hay que hacer un llamamiento fuerte a los señores legisladores para que ejerzan sus incumbencias constitucionales, porque si no las ejercen ellos, las apropian, como ha sido este caso, aquellos que carecen de ellas. ¿Recuerda algún otro momento en la historia, Eduardo, comparado a este que estamos viviendo, a esta presentación que hizo Milei? Golpes de Estado institucionales como este no hemos vivido. Es un golpe de Estado institucional. Por supuesto. Barcesat, ¿cómo le va? Lo saluda Jair Sibel. Hablaba de la autoconvocatoria de los diputados. ¿Esto sería en el marco de las sesiones extraordinarias? ¿Hay un reglamento de la Cámara que habilite a esto? ¿Cuál sería el procedimiento? El Poder Ejecutivo tiene la facultad de convocar. La Constitución no dice nada respecto a las autoridades del Congreso, porque se entiende que siendo ellos los titulares de la función de legislar, se pueden reunir toda vez que la situación fuera del periodo de sesiones ordinarias lo amerita. Bueno, no creo que haya nada que amerite mejor que esto, esa autoconvocatoria, que repito, ya la han ejercido para nombrar sus comisiones, sus autoridades, etcétera. De modo que, sin vacilaciones, tienen que marchar a una inmediata declaración de nulidad absoluta e insanable para que la Argentina recupere la institucionalidad. Recordemos que la división de poderes es la piedra basal del Estado de Derecho. Quiero cerrar con esta pregunta, Eduardo. Usted vio lo que está pasando en las calles. Parece que la reacción rápida viene dada justamente por la ciudadanía, ¿no? Bueno, precisamente este artículo 36 que ya he invocado, en su último párrafo le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional, de manera que no hay protocolo alguno que impida que el pueblo de la nación argentina ejerza sus derechos ciudadanos y reclame del Congreso de la Nación, primero que nadie, que anule este engendro que mancilla la institucionalidad argentina y nos conduce al temor y a la miseria. Las dos cosas que los pactos internacionales de Naciones Unidas, que son las normas de más alto rango del derecho internacional de los derechos humanos, ponen en sus protocolos como el fundamento de los mismos para que ninguna persona tenga que atravesar ni temor ni miseria. Y aquí han impuesto temor y miseria. Ahí te viste. Gracias, Eduardo Barcesat, por recibirnos. Un abrazo.